risueños. Hola, ¿qué tal ¿Sabéis estáis? qué día es hoy? Venga, vamos a pensar. ¡Es el día del libro! ¡Yupi, yupi! ¿Qué tal lleváis el día del libro? ¿Habéis leído? ¿Os han contado cuentos? ¿Habéis hecho ¿Habéis hecho fichas? actividades del cuento? Nosotros hemos hecho de todo. Y hoy, esta noche, os vamos, como es el día del libro, os vamos a contar Daniela y yo un poquito de la importancia que tienen unos libros que les gustan mucho a los niños y a las niñas, que son ¡Los cuentos! los cuentos. Para empezar, primero que tenemos que saber qué son los cuentos. Pues los cuentos, como sabéis, son historias que nos cuentan a través de la palabra. ¡Oh, ¡qué guay! Por lo cual, los cuentos son como Herramientas. son una herramienta fantástica para la seño, para los maestros, para los papás, para las mamás, para los Son abuelos. alicate. No son un alicate, pero son una herramienta y sirven para muchas cosas. Hemos dicho que son historias contadas a través de la palabra, por lo cual lo primero que desarrollamos es el lenguaje, ¿vale? Vale. El lenguaje expresado tanto a través de palabras como también expresado a través de las Emociones. Muy bien. Otra cosa que sirven los cuentos mucho a los niños y a las niñas, sirven para Escuchar. escuchar. Cuando leemos un cuento, nos leen un cuento, hacemos una escucha con atención, escuchamos con atención. Entonces trabajamos mucho La paciencia que nos hace falta mucho. Que a mí me hace mucha falta, pero ya lo estoy consiguiendo. Lo está consiguiendo poquito a poco. Vale. En palabras de Carmen Maestre, que yo tengo uno de sus libros aquí, que son 7 cuentos para crecer, y me la ha firmado, es verdad, habla de los cuentos como dos cosas. Primero, como un espejo. Mira qué chuli. Daniela cogió un pinipón, no sé si se ve bien. Vamos a ver. ¿Lo veis? Estoy un poquito lejos. Dice que los cuentos son como un espejo. La niña o el niño se mira a sí mismo en el cuento y puede experimentar a través del rostro y la historia de los personajes. Puede experimentar las mismas emociones que los personajes de los cuentos. También dice que los cuentos son como puentes. Nosotros no tenemos puente, pero vamos a usar esta escalera. Como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué quiere decir el cuento como un puente? Pues que nos permite cruzar como a través de un mundo mágico por otras realidades diferentes a la nuestra. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Os acordáis cuando estaba al principio leyendo ese cuento en ese tronco? Se quedó frita y de momento, por ejemplo, cruzó un mar de lágrimas. Sí, porque era de su lágrima que se comió una galleta y fue grande. También se hizo pequeña, se hizo grande, ¿vale? Se metió en una casa y se hizo grande porque se comió una galleta. Etcétera. También, ¿qué aprendemos más? Porque con los cuentos se aprende un montón, ¿verdad, Cookie? Sí. Se aprende a integrar la polaridad. ¿Qué es eso de la polaridad? Pues la polaridad significa dos contrarios. Por ejemplo, podemos experimentar una bruja o una princesa, una madrastra o una hada. Una hada. Hada, bruja, princesa, madrastra, ¿vale? Que no habíamos equivocado. Y podemos explorar las realidades de ello. ¿Qué pasa también con los cuentos? Que con los cuentos ayudamos a los niños y a las niñas a desarrollar, aparte de eso, que lo vamos a explicar ahora, a desarrollar la empatía. Los hacemos capaces de ponerse en el lugar de los otros. Por ejemplo, tú puedes sentir lo que Caperucita sintió cuando estaba sola. O puedes sentir lo que sentía el Gansito en la barriga del buey. Se identificamos las emociones. ¿Qué emociones podemos identificar en los cuentos, Cookie? La alegría, la tristeza, el enfado, también... el asco también es una emoción. Todas las emociones los niños son capaces de identificarlas y las niñas en los cuentos, ¿vale? Es súper guay. También cuando leemos cuentos o creamos cuentos podemos ser libres, encontrar un espacio de libertad. ¿Por qué? Porque si yo invento mi cuento, lo puedo imaginar, lo puedo crear. Un cuento. Nosotros hemos inventado el cuento que ya sabéis que es el virus que quería ser rey. Lo hemos inventado en Lo ponemos aquí en la campanita. Bueno, eso ya cuando editemos los libros, porque ya sabéis que tenemos ahora mismo los recursos low cost, ¿verdad? Sí. Nos ha cogido el confinamiento sin ordenador, en fin, ya sabéis. Pero tenemos que hacer con móvil. Bueno, pues lo vamos haciendo como podamos, ya iremos mejorando. Acabamos de empezar, claro. Claro, acabamos de empezar.
¿Qué se fomenta también a través de los cuentos? Pues si creamos un cuento, la creatividad, la imaginación. También ¿Qué has dicho tú antes? podemos soñar. Podemos soñar y ponerlo en el papel o contárselo a alguien. Imaginación. Imaginación también estimula la memoria. Cuando a los niños pequeños se les cuenta y a las niñas los cuentos, hacemos que se los aprendan y se los aprenden porque son capaces de memorizarlo. También estimula, aparte de estimular la memoria, nos ayudan a resolver conflictos de la vida cotidiana. Bueno, yo un día estaba enfadada con mi hermano, pero leí un cuento y ya estuve más tranquila. Claro, ¿por qué? Porque te saliste del conflicto, te fuiste a leer tranquilamente, se te fue el enfado y después ya llegó la calma y resolvimos el conflicto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora vamos a dar unos truquillos para terminar el vídeo para los papis, las mamis o los abuelos, cualquier persona que lea un cuento, ¿cómo tiene que leer un cuento? Porque los cuentos hay que saber leerlos. No vale leerlo. Con mucha entonación. No vale leerlo la casa. Es que va a ser lo mismo decir, por ejemplo, y Pulgarcito vio que, y Pulgarcito vio. ¿A que no es lo mismo? No. Pues tenemos que tener gracia y arte para Y contar los cuentos. elegancia. Y elegancia. Si le leo a alguien un cuento, lo primero que tengo que hacer es vocalizar. Vocalizar. También tenemos que hacer mucho teatro, ¿vale? Y nosotros mucho teatro. Hablar como si estuviéramos en un teatro, de forma teatralizada. Hola, soy la señora Q. Hay que diferenciar los distintos tonos de voz. El volumen es muy importante. Hola. Según cada personaje, no es lo mismo hablar como un ogro ¡Oh! que hablar como Garbancito. Hola. Porque es pequeñito, ¿vale? Como imito más bien la voz del personaje. Bueno, lo vamos trabajando. Otra cosa que tenemos que incluir en los cuentos. Porque es muy difícil. Otra cosa que tenemos que incluir en los cuentos es el tono emocional. ¿Qué es el tono emocional adecuado? Pues tenemos, una sonrisa. cuando estamos hablando de cosas alegres, poner el tono alegre. Cuando estamos tristes, y Pulgarcito decía, cuando tenemos miedo, ¿cómo hablaría, por ejemplo, alguien que tuviera miedo en un cuento? ¿Quién ha pasado miedo? Pero ¿quién ha pasado miedo en un cuento? Caperucita Roja. Vale. ¿Cómo hablaría diciendo, por ejemplo, Caperucita tenía miedo? Caperucita tenía miedo. Ella diría, eso sería el narrador, ¿no? Te lo he explicado yo más. Diría, tengo tanto miedo que necesito, por ejemplo, necesito volver a mi casa o encontrarme, ¿vale? Porque es tono de miedo. También tono de sorpresa. ¡Oh, qué alegría! ¡Qué casita de chocolate tan bonita! Casita ¡Qué de rico, chocolate. qué rico! ¡Qué hambre tenemos! Porque es la hora de cenar, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de contar los cuentos es hacer pausas. Cuando yo hago pausas, fomentamos muchísimo la intriga. Cuando hay una coma, cuando hay una... Pero es cuando pasa algo importante. Por ejemplo, ¿yo qué hago con ellos? Con Carlitos y con Daniela. Yo, aparte de los cuentos que le leo, siempre le pongo mi toquecito personal. Yo les hago preguntas. Por ejemplo, imaginarse que van a llegar a un sitio y están buscando un tesoro. Y yo les digo, por ejemplo, ¿y qué creéis que pasaría? ¿O qué creéis que pasó? Que había chucha de chocolate. Y ellos empiezan a inventar, a imaginar, o pues creemos que todavía sí, creemos que todavía no, creemos que la han encontrado. Eso es potenciar la intriga, ¿vale? Hay que disfrutar, porque al fin y al cabo hay que hacerlo como un juego, ¿vale? Con motivación, con entusiasmo, con un poquito de gracia. Gracias. Yo tengo mucha gracia. Pero ¿sabéis por qué hacen gracia mis chistes? Porque son malos. Ella contando chistes no es muy buena. Bueno, lo he visto que tengo unos chistes del libro y estaba en una peli. Por favor, chistes no, Daniela. Ahora estamos con otra cosa. Eso para mañana. Un huevo y una sartén, me tiene frito. Fatal. Venga, ahora si pudiéramos editar el libro diría... y las manitas. Porque es muy graciosa, pero no tiene gracia contando chistes. En eso se parece a madre. Y lo último, hay millones también, son buenos para la ortografía, la comprensión lectora, agilidad mental, para dibujar, para todo. Pero es muy importante que con las personas que nos cuentan los cuentos se favorece un vínculo de confianza entre el lector, que es el que lee, y el oyente, que es el que escucha. Así que nada, os queremos todos. Muchos besitos. Os queremos
todos los papis y las mami contando cuentos a los niños. Y a leer. ¿Y por qué no? Como hace Daniela, que me los cuenta ella a mí, que ella sabe leer, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con el... Nos vamos con los cuentos ¿A dónde? a comer. Así no era, le ha salido fatal. Nos vamos con el cuento a otra parte. Buenas noches a todos, risueños. Muchos besitos. Adiós, cuentones. Adiós, cuentistas.